Cuando Triple H asumió la dirección creativa de WWE hace ya más de un año, todos perdimos la cabeza. Con el precedente de una época dorada de NXT y con un roster principal abastecido con muchas de esas estrellas, las expectativas estaban por los cielos. Sin embargo, el shock que representó el cambio de jefe creativo quizá nos nubló la memoria y olvidamos que, de hecho, al producto televisivo de Triple H ya se le notaban las costuras tiempo antes de que dejara el mando del centro de desarrollo. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo para evaluar de forma certera el trabajo de Triple H a la cabeza de las historias en el roster principal. Entonces, ¿tenían razón esas personas que durante años pidieron el juego al mando de la programación? ¿O es acaso un creativo sobrevalorado que solo funciona para un formato en específico? De eso y más hablaremos en este video, donde expresaré lo que para mí son las fortalezas y debilidades de Triple H como el jefe creativo de la WWE. Si pensamos en las más grandes historias desarrolladas por Triple H tanto en NXT como en el último año, es difícil encontrar alguna que haya tenido un cierre al mismo nivel de su momento más álgido. En la rivalidad de Ciampa y Gargano, probablemente la mejor en la historia de NXT, menos de 6 meses después de su trilogía, ya se habían aliado nuevamente y esa alianza desembocaría en una cuarta lucha un año después, que fue impedida por la lesión de Ciampa. Pero la lesión no impidió que al año siguiente el mismo ángulo de amistad y traición se repitiera. Es decir, durante casi 3 años, Ciampa y Gargano estuvieron involucrados en la misma historia, donde primero eran amigos, luego enemigos y repetición. La cuestión es que actualmente se siguen alargando y repitiendo historias en lugar de dejarlas morir. ¿Han pensado cuántas veces Jey Uso ha dejado supuestamente de Bloodline? 3. Cuando Sami Zayn traicionó a Roman. Cuando Jimmy traicionó a Roman y ahora que Jimmy lo traicionó a él. Estoy casi seguro que una vez se enfrenten los Usos, en 3 meses volverán a ser equipo como siempre. Lo que se pide no es terminar una historia de manera épica y con un momento que quedará en los anales de la historia. El problema es que la mayoría de las veces Triple H simplemente no termina una historia. Con la cantidad de regresos que hubo a finales del año pasado, se iniciaron muchos ángulos en televisión que prácticamente no llevaron a nada. Para mí el peor de todos fue sin duda la absurda historia donde The Miz contrató a Dexter Lumis para acecharlo. Una historia sin sentido que se extendió por 4 meses y siempre era el mismo segmento de Lumis atacando por la espalda a Miz cada lunes. ¿Qué pasó después? Nada. Han pasado los meses y la alianza de Gargano con Lumis, que se originó en dicho ángulo, ni siquiera se ha concretado en la reformulación de The Way en televisión. Como este, hay muchos casos en los que las historias padecen una falta de continuidad o un desarrollo coherente, sobre todo esas que corresponden a la escena media o baja de la programación. Recientemente vimos el caso de Becky Lynch y Trish Stratus, 2 de las mujeres más relevantes en la historia de la compañía, que nada más no les permiten tener una lucha digna. El feudo inició justo después de WrestleMania. Ya pasó SummerSlam y no se ve para cuándo finalice la enemistad entre ambas. Este tipo de decisiones ya no molestan solamente al espectador, sino que se vuelven un problema incluso para el talento, el cual termina siendo desaprovechado en la programación. Reitero, en estos últimos meses muchos segmentos, ángulos, momentos han funcionado muy bien, pero la mayoría de estos pierden su brillo por no hacer una correcta gestión del tiempo. Son pocos los momentos memorables de la programación que envejecen bien, pues la mayoría evolucionan a una conclusión decepcionante.
Por todos estos ejemplos, creo que podemos empezar a sospechar que a Triple H le cuesta mucho reinventarse e intentar cosas nuevas más allá de lo que está probado que, entre comillas, funciona. Porque cuando ese algo funciona, se le explotará hasta el hartazgo. Y claro, como olvidar que el propio Hunter dijo que en WWE la historia nunca termina. Últimamente he pensado que Hunter sigue creyendo que son necesarias esas decisiones sacadas de la manga que ejecutaba en los tiempos de las guerras de los miércoles. Uno de los males de aquella NXT pandémica fue la poca cohesión de las historias y el exceso de momentos impactantes que llamaran la atención. El ejemplo perfecto es esa coronación doble de Keith Lee que sí, adivinaron, tampoco llegó a nada y en menos de 2 meses ya había perdido ambos cinturones. Hoy puedo tomar el ejemplo de Rey Mysterio siendo campeón de los Estados Unidos. Por favor, que se entienda el punto aquí. No me refiero a que los antes mencionados no merecían esos títulos. Estoy hablando sobre el torpe argumento en el que se basan estas decisiones. Por más que se intente explicar, no le voy a encontrar sentido que Rey Mysterio haya perdido la lucha clasificatoria, pero por lesión de Santos Escobar entró al combate por el título. Claro que Rey merece un título y en este caso ya era necesario que el reinado de Austin acabara. Pero ¿por qué simplemente no hicieron a Rey Mysterio el contendiente legítimo? Tal vez para usar el ángulo en otra historia rebuscada que se va a alargar con el tiempo. Podría considerar en este punto la peor decisión de esta nueva dirección creativa, el infame canjeo de Austin Theory. Es entendible hasta cierto punto la idea de quitarle a Theory el maletín, pues no encajaba con la visión del nuevo régimen, pero lo que nadie está de acuerdo es la manera tan extraña en la que se decidió hacer. No fue un canje fallido ante el campeón mundial más dominante del siglo, no, porque eso sería muy aburrido. Mejor hagamos que sea en un reto abierto donde el maletín no era necesario y por un título del medio plano el cual ostentaba justamente antes de ganar ese maletín. Eso sí va a ser sorprendente. No sé si me estoy dando a entender. A veces, mantener las cosas simples es mejor. Y una cosa a la que creo que muchos fanáticos están mal acostumbrados es que no siempre son necesarias las sorpresas y los giros de guión que nadie vio venir. Una historia se considera buena la mayoría de las veces cuando es coherente. Que el resultado de una lucha o el desenlace de una historia sean previsibles no quiere decir que sean malos, pero desde años atrás Triple H se ha mantenido de esos momentos de impacto para generar más interacciones en redes sociales. Lo malo es que esa manía por buscar la sorpresa ya se convierte de hecho en una fórmula. Piensa en lo más incoherente e irreal que pueda suceder durante una historia y eso va a suceder. Por ello es que muchas personas vaticinaron la traición de Jimmy Uso a Jay. Otros más ingenuos creímos que eso tenía muy poco sentido para suceder. Pero al final, la congruencia no importa cuando tu propósito es solo apantallar fanáticos. Todo lo que acabo de llorar en los minutos anteriores es porque yo soy un pseudo conocedor que sobreanaliza un deporte de espectáculo que puede llegar a ser lo más simple del mundo. Y la mayor virtud del hoy jefe creativo es esa, recuperar los fundamentos más básicos de la disciplina y explotarlos. ¿Qué tan mal estaba la administración anterior que lo único que Triple H tuvo que hacer para que la empresa cada vez gane más millones de dólares fue dejar que los luchadores de su plantilla luchen? ¿Qué va a pasar si dejas que un maestro como Gunther se involucre de lleno en sus combates y le das el tiempo necesario? Simple. Vas a tener al que se aproxima a ser el mejor reinado de todos los tiempos.
Triple H ha tomado decisiones básicas pero necesarias. Los programas semanales, en especial Raw, mejoraron notablemente cuando llegó Triple H y lo único que hizo fue pactar más y mejores luchas semana con semana. Los eventos temáticos eran una limitante para las historias por el uso obligado de estipulaciones y los eliminó en pro de ofrecer luchas con más sentido. ¿Cuál va a ser el resultado si desarrollas una cartelera de WrestleMania cuidando los detalles, sin tanto relleno y con buen tiempo para cada lucha? Vas a obtener uno de los mejores eventos en los últimos 20 años. La diferencia en las sensaciones del main event en el último WrestleMania de Vince y el primero de Triple H son abismales, porque Hunter se enfocó en que, otra vez, lo más importante sucediera al sonar la campana. WWE tiene entre sus filas a bastantes luchadores que pueden entrar a la conversación como los mejores del mundo, y durante años eso no era suficiente para ofrecer un producto atractivo. La mayoría de las veces, la lucha libre es bastante simple. Pero si te encasillas en personajes caricaturescos, inorgánicos y artificiales, el producto no va a fluir. En tiempos recientes hemos visto decenas de personajes que rayan en lo ridículo motivados por una anticuada visión del entretenimiento. Yo jamás he creído que toda la lucha libre deba ser oscura, seria, agresiva. Sin embargo, ofrecer a los luchadores cierta libertad para desenvolverse en roles que les beneficien es una característica que Triple H ha sabido explotar muy bien. Chad Gable y Sami Zayn son el ejemplo de dos luchadorazos que pueden tener un personaje cómico sin caer en la exageración, y eso no los priva de seguir siendo considerados dentro de los más talentosos dentro del ring. Triple H, siendo un veterano de los encordados, tiene el ojo muy bien entrenado para identificar las virtudes y debilidades de ciertos luchadores para adecuarlos a un papel que les beneficie. Si actualmente vemos a gente como Chelsea Green, LA Knight, Dominic, Cody o incluso Logan Paul ponerse over con el público, es porque se encuentran en el lugar correcto, en el momento correcto, y se les brinda el espacio para que puedan desempeñar un papel notable en cada programa. Aunque claro, también hay casos que simplemente no pueden despegar. Mi conclusión es que Triple H se esfuerza demasiado en querer dar una sorpresa a las historias y, como se reporta, esperar el momento correcto para actuar. Luchadores como Cody Rhodes, LA Knight o Drew McIntyre sufren las consecuencias de estas historias a largo plazo que no se pueden cambiar, cuando tal vez la programación en televisión no debería ser tan hermética. Triple H brilla cuando deja a las superestrellas hacer lo que mejor saben hacer, ya sea en el cuadrilátero o en el micrófono. Salvo ejemplos muy puntuales, lo que más ha destacado en los últimos años son luchas o segmentos en lo individual, y no tanto esas historias grandilocuentes que a veces se intentan contar. Historias que a veces, por añadir demasiados elementos innecesarios, se sienten anticlimáticas o nunca terminan de despegar. El juego sabe cómo ofrecer espectáculo dentro del cuadrilátero, sin embargo, tal vez hacen falta mejores mentes que ayuden a desarrollar historias coherentes y que no utilicen tanto estos recursos repetidos. Al final, Triple H no es el booker perfecto que muchos pensaban cuando su labor se limitaba a 1 hora de programación semanal y un evento cada 3 meses. Pero sin duda ha ofrecido una visión refrescante al producto de la WWE y que puede deparar en un mucho mejor futuro que el de los últimos años. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuáles crees que han sido los mayores fallos de esta administración? Deja tu comentario aquí abajo. Yo soy Rodrigo BTW y aquí me despido.